Y mire, continuando con este tema, que sin duda es algo muy importante, nos visita en este estudio de Ahora Noticias el secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, Florentino Domínguez Ordóñez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Secretario, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Mario, muy buenas noches. Muchísimas gracias por permitirme este espacio en Ahora Noticias. Pues es que no es para menos, secretario. Hoy en la mañana estuviste ahí presente junto con el gobernador Marco Mena y se anunciaron diversas medidas para prevenir el contagio del coronavirus en nuestro estado de Tlaxcala. Una de ellas es la necesidad de tomar una medida fundamental, secretario, en el sector educativo. Mario, el señor gobernador, siempre pensando en el interés superior de su gobierno, que sin duda es la salud y el bienestar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tlaxcaltecas, tomó la decisión de que a partir de mañana 17 de marzo y hasta el 20 de abril se suspendan las clases como una medida de prevención, de aislamiento voluntario para todas las y los alumnos. Es muy importante señalar que en esta operación están trabajando más de 35,000 trabajadores de la educación para lograr que mañana se suspendan las clases. Esta ocurrirá en las más de 2,431 escuelas y habrán de suspender aproximadamente 377,928 estudiantes. Señor secretario, esto se suma a las medidas anunciadas el sábado pasado por el gobierno federal. La pregunta es, ¿por qué adelantar una semana, prácticamente una semana antes, a estas medidas que supongo van de la mano? Mario, por supuesto, nosotros estamos en concordancia con la Secretaría de Educación Pública Federal, pero en estricta manejo de la soberanía del Estado. El señor gobernador determinó que pudiéramos hacer esta suspensión con fecha 17, y es que no es para menos. El tema es que debemos de armar comités de salud en todas nuestras escuelas. Eso empezará a ocurrir a partir del día de mañana. Las y los maestros tlaxcaltecas estarán tratando de operar el armado de los comités de salud con las sociedades de padres de familia y con los comités de participación social. Pero esta medida, secretario, es también para las escuelas, instituciones educativas del sector público y privado. De hecho, esta medida se aplica desde educación inicial hasta educación superior para las escuelas públicas y particulares de todo el estado. Secretario, la pregunta que nos hacemos todos los tlaxcaltecas y por supuesto los padres de familia es, ¿cómo vamos a trabajar de manera coordinada con los maestros para poder pues no perder clases, no perder o no atrasar a nuestros hijos con esta contingencia que, como todos lo sabemos, es importante? Mario, para esta acción, las y los maestros estarán diseñando a partir de mañana que no asisten sus alumnos las estrategias necesarias para implementar una acción de educación a distancia. Esta la podrán hacer sin duda alguna a través de algunos mecanismos digitales, otros por vía WhatsApp y diferentes medidas más. Pero para que exista una precisión más completa y no quede lugar a dudas de cómo se van a recuperar los contenidos de los aprendizajes, el día lunes 23 habremos de tener consejos técnicos y ahí los maestros y las maestras tlaxcaltecas recibirán instrucciones de cómo habrán de manejar la educación a distancia con todas sus alumnas y sus alumnos. Retomo lo que decía esta mañana el gobernador Marco Mena, que hasta este momento, no se tiene reporte de algún caso positivo de coronavirus. Esto es así, ¿no, secretario? Sí, por supuesto. No existe todavía ningún reporte de coronavirus y entonces lo que estamos haciendo en el sector educativo es generar un aislamiento voluntario para evitar que esto pudiera ocurrir en alguno de nuestras niñas, niños, adolescentes o estudiantes tlaxcaltecas. Secretario, ¿cuál es el mensaje que en este momento deja a los padres de familia, los maestros
vamos a toda la comunidad estudiantil de los diferentes niveles educativos del estado de Tlaxcala? Creo que nosotros debemos de procurar en este aislamiento a aprender a encontrarnos con nosotros mismos. Es decir, es una excelente oportunidad para que las niñas, los niños, los adolescentes y los estudiantes sepan que estar en el seno familiar es importante. Sepan que los principios y los valores son importantes y que se puede disfrutar desde la comodidad del propio hogar y además aprender a hacer tareas y no perder el ritmo que llevan en sus escuelas. Es importante decirle a los padres de familia, al auditorio que nos ve y nos escucha esta noche, que continuarán, pero muy puntuales, todas y cada una de las informaciones con respecto a estas medidas tomadas este día. Quiero mencionar también que es muy importante que las maestras, los maestros, los directivos y los propios padres de familia nos ayuden a arraigar los hábitos de higiene. Es muy importante que en estos momentos nuestras niñas, nuestros niños y nuestros estudiantes en general sepan que no se puede saludar en estos momentos, ni con la mano, ni con abrazos, ni con besos. Es muy importante que sepan que al estornudar lo tienen que hacer con la parte interior del codo. Sepan que deben de tener mucho cuidado, lavarse muchas veces las manos para no permitir que el virus, en caso de que se pose en su piel, se desaparezca y se vaya, porque se mueve con el arrastre simple de lavarse con agua y jabón. Secretario, ¿algo más que quiera usted agregar? Por supuesto que sí. Hay un tema muy importante que están esperando las maestras y los maestros tlaxcaltecas, es decir, ¿qué va a ocurrir con ellos? ¿Van a participar en este aislamiento voluntario o solo serán las y los estudiantes tlaxcaltecas? Quiero que sepan, mis compañeras y mis compañeros maestros, que en el lapso del 17 al 20 estarán presentes ustedes en sus centros de trabajo, en sus escuelas, monitoreando el aprendizaje de sus alumnos. El lunes 23 nos vemos en los consejos técnicos y a partir del día 24, esto es muy importante, todo el personal docente y administrativo de las escuelas también participará del aislamiento preventivo, voluntario, salvo en las actividades esenciales que tienen que ver, por ejemplo, con el pago de la nómina o la limpieza de la institución que habrá de hacerse el último viernes como antecedente al regreso del 20 de abril. Es decir, las maestras y los maestros también participan en este aislamiento preventivo voluntario, pero a partir del día 24 de marzo. Agradezco la visita esta noche del secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, Florentino Domínguez Ordóñez. Gracias, señor secretario. Seguimos muy pendientes y en contacto para estarle informando puntualmente al auditorio de las medidas o de las informaciones que estén dando a conocer más adelante. Mario, muchas gracias. Es una excelente oportunidad para, reitero, que los hábitos de limpieza se arraiguen profundamente en nuestros niños, en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes. Aprovechen esta oportunidad para disfrutar la cercanía de sus seres más queridos y hagamos las tareas que nuestras maestras y nuestros maestros nos van a dejar a cada quien. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti, secretario.